Hola, muy buenas noches, buenos días. Saludo para todos mis hermanos, todos los que están viendo el video nuevamente. Un saludo en cualquier parte del mundo que estén, hermanos. Espero que estén gozando de las grandes bendiciones de Dios y es un gusto seguir compartiendo la historia de la iglesia. Esta vez la vamos a continuar en lo que nos quedamos. Estábamos viendo lo que se le llama el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Vimos el punto culminante de esa lucha fue una rebelión de los macabeos. Hasta ahí, ¿te acuerdas, verdad, que nos quedamos? Primero el sacerdote Matatías y después sus tres hijos, Jonatán, Judas y Simeón, se rebelaron, ¿verdad? Estábamos viendo lo que se le llamaba el helenismo. ¿Por qué es importante el helenismo? Vamos a aprender un poquito más de ello. Entonces, contra el helenismo de los seleucos, que pretendía imponer a dioses paganos entre los judíos, el movimiento tuvo cierto éxito. Juan Hircano, el hijo de Simeón Macabeo, fíjate bien, comenzó a amoldarse a las costumbres de los pueblos circundantes y a favorecer las tendencias helenísticas. Muchas veces el cristiano igual empieza a amoldarse a costumbres del mundo, ¿sí? Y empieza a tener ya el helenismo en su vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedes verte a cristianos que se están amoldando al mundo? Entonces, te das cuenta por qué fue una amenaza para el cristianismo, el helenismo. Dice, cuando algunos judíos más estrictos se oponían a esta política, se desató la persecución, hermano, ¿sí? En el año 63 antes de Cristo, el romano Pompeyo conquistó el país y después tenemos que el último de los macabeos se le llama Aristóbulo II, ¿sí? La política de los romanos era por lo general tolerante hacia la religión y las costumbres de los pueblos conquistados. Aquí le estaban dando un poquito los romanos de tolerancia, ¿va? Tiempo después de la disposición de Aristóbulo, los romanos le devolvieron a los descendientes de los macabeos cierta medida de autoridad. Fíjate bien. Aquí vamos a entrar entonces con Herodes, nombrado rey de Judea por los romanos en el año 40 a.C. Fue el último de los gobernantes con cierta ascendencia macabea. ¿Sí? Ya comprendimos un poco, ¿verdad? Su esposa era también de ese linaje. La tolerancia romana no podía comprender la obstinación de los judíos que insistían en rendir culto solo a su Dios. ¿Sí? Entonces se rebelaban ante la mano que amenazaba contra de su fe. El cristiano siempre está defendiendo su fe. ¿Y qué es lo que hace entonces Herodes? Fíjate qué es lo que hace. Herodes hizo todo lo posible por introducir el helenismo en el país. ¿Sí? Entonces, checa estos puntos, hermanos. Con ese propósito hizo construir templos en honor de Roma. ¿Sí? De esto ya creo no tienes mucha duda porque hemos visto un poquito de ello en lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, se hace construir allá templos en Roma y de Augusto en Samaria y en Cesarea. Se atrevió a colocar también un águila. Sí, ¿verdad? Algunos ya, ustedes ya conocen un poco de ello. No vamos a profundizar mucho, ¿verdad? Entonces él se atrevió a colocar un águila de oro sobre la entrada del templo. Los judíos se sublevaron, hermano, y Herodes tuvo que recurrir a la violencia. Sí, hermano. Sus sucesores siguieron la misma política helenizante, construyeron ciudad de estilo helenística, hermano, trayendo gentiles a vivir en ellas. Entonces, Jesús era niño cuando los judíos se rebelaron contra Arquelao, quien tuvo que recurrir a las tropas romanas, hermano. Esas tropas, al mando del general, varios destruyeron la ciudad de Séforis, capital de Judea, de Galilea, perdóname, capital de Galilea. Crucificaron a 2000 judíos. Es a esta rebelión que se le refiere Gamaliel al decir que se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Vamos a compartir por último el texto bíblico, hermano, para que puedas verlo. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el texto 37. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo
y llevó en pos así mucho pueblo y pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, el partido de los celotes se oponía tenazmente al régimen romano. Jugó un papel importante en la rebelión, hermano, en el año 66 después de Cristo. Esta rebelión fue la más violenta de todas y llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el general y después el emperador Tito conquistó la ciudad y derribó el templo. Era necesario que el pueblo tuviese directrices claras de cuáles deberían ser su conducta en diversas circunstancias. Entonces, los fariseos querían aplicar la ley a las circunstancias en que el pueblo vivía de día en día. Pero los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las antiguas tradiciones de los judíos. Entonces, la resurrección de los ángeles, fíjate qué es lo que ellos tenían. Los saduceos, era un partido de la aristocracia. Por intereses se llevaban con el régimen romano. El sumo sacerdote pertenecía a esa clase social. El culto del templo ocupaba para los saduceos la posición central. ¿Qué es lo que ellos rechazaban? La doctrina de la resurrección. Entonces, el fariseo y el saduceo estaban en contra de ellos porque ellos, los saduceos, fíjate bien, los saduceos están rechazando la doctrina de la resurrección, la existencia de los ángeles, la razón por la que Jesús les criticó en su afán de cumplir la ley al pie de la letra y se olvidaban a veces de los seres humanos para quienes esta la ley fue dada. Pero también tenemos otro punto y último para verlos, los esenios. Muchos autores atribuyen los famosos rollos del Mar Muerto, ¿verdad? ¿Has escuchado de los rollos del Mar Muerto? Claro que sí. Tenían un grupo de ideas puristas. Dice que los esenios, ellos se retiraban para poder apartarse de la contaminación. Entonces ellos decían, se apartaban de todo contacto con el mundo a fin de mantener su pureza ritual. Entonces, ¿te das cuenta? Ya vimos un poquito también de los fariseos, un poquito de los saduceos, ahora un poquito de los esenios. Entonces, ¿te diste cuenta cómo los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban en apoyos antiguas tradiciones de los judíos? Pero sí creían ellos en la resurrección y en los ángeles, mientras que los saduceos, ellos estaban en todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, habían varios grupos. Entonces, vamos a ver un poquito más de historia de la iglesia en la siguiente sección. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir avanzando lentamente. Dios te bendiga, hermano.